Buenos días, querido grupo. Empezamos un nuevo tema, el tema 3, que va sobre las aguas. En concreto, en vuestro libro se llama El agua en la naturaleza. En el primer tema, donde vimos dónde estaba situado el planeta Tierra en el universo, vimos cómo la estructura externa de la Tierra estaba compuesta por la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, la hidrosfera el conjunto de aguas que existen en el planeta y la litosfera la capa sólida externa de la Tierra. Pues bien, en el tema 2 nos hemos dedicado a la litosfera y por eso hemos visto cómo se forma el relieve, cómo se forma desde dentro y cómo es modificado por fuera, por los factores internos y externos de la formación del relieve. El tema 3 está dedicado a la hidrosfera, es decir, el conjunto de aguas que existen en el planeta, y en el tema 4 nos dedicaremos a la atmósfera. Como veis, son los tres elementos que tiene el planeta Tierra, es decir, tierra, agua y aire. Vamos a ver el mar. Es importante recordar cómo el agua es un elemento indispensable para la existencia de vida en el planeta Tierra, junto con otros factores. El agua en la Tierra se encuentra en tres estados: estado sólido, líquido y gaseoso. Estamos acostumbrados a oír que cada vez hay menos agua en la Tierra, pero eso no es así. La cantidad de agua es siempre la misma, debido al ciclo del agua, por el cual ésta va cambiando de estado. Realmente no es la cantidad de agua en general lo que haya cada vez menos. Lo que hay cada vez menos es agua dulce en proporción al agua salada, y eso es debido al cambio climático, ya que la mayor parte del agua dulce de la superficie terrestre se encuentra retenida en forma de hielo en los glaciares. Debido a que estos se están derritiendo poco a poco, cada vez hay menos agua dulce, ya que ésta se mezcla con el agua de mar al llegar al mar. Aproximadamente 3/4 partes de agua dulce está en los glaciares y en los casquetes polares en forma de hielo. El ciclo del agua. El agua se encuentra en permanente circulación entre los océanos, la atmósfera y la Tierra, y en constante cambio de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Esto es lo que se denomina el ciclo del agua. Vamos a estudiar en qué consiste este ciclo del agua. En primer lugar, se producen las precipitaciones. Parte del agua se precipita o cae en forma de nieve, lluvia o granizo. En segundo lugar, se pueden producir dos cosas. O se produce una infiltración, por la cual parte del agua se infiltra, se introduce en el suelo, y por otra, ese agua puede bajar por los ríos. Durante el trayecto de los ríos, parte de ese agua se evapora. Al desembocar en el mar, se mezcla ese agua dulce con el agua salada. Al evaporarse, el agua se eleva y en capas más frías de la Tierra se condensa. Esto se produce porque el aire caliente es menos denso que el frío y por eso tiende a ascender. Una vez que alcanza capas más altas de la atmósfera, las micropartículas de humedad se unen formando gotas de agua. Esas gotas de agua, cuando tienen un grosor considerado, un peso considerado, por efecto de la gravedad, caen. Y entonces vuelve a producirse otra vez el ciclo del agua, que consiste en precipitación, infiltración, evaporación de ríos y lagos. Por cierto, también existe una evaporación de plantas y suelo. Este agua evaporada de las plantas, del suelo y del río en su curso también sube a capas más altas, se condensa y es parte de la causa de las precipitaciones. Y el agua que hay en el mar, pues también cuando se calienta ya hemos visto cómo asciende ese vapor de agua, se enfría y se condensa y entonces cae en forma de precipitación. Las aguas se pueden dividir en dos grandes grupos: las aguas marinas y las aguas continentales. Las aguas marinas suponen el 97% del total y están compuestas por mares y océanos. Son aguas saladas. Ya hemos visto cómo el planeta Tierra, aunque no lo parezca, tiene mucha más agua que tierra. Las aguas continentales representan algo menos del 3% restante. Se divide en aguas superficiales, las que circulan o se hallan en la superficie de la Tierra, y las aguas subterráneas, las que van por debajo de la Tierra. Generalmente son aguas dulces, es decir, contienen menos sales que las aguas marinas, pero menos del 1% de ellas es agua apta para el consumo humano. Con lo cual estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo de agua que podemos usar para beber. Vamos a estudiar ahora las aguas superficiales, empezando por los ríos. Un río es una corriente de agua permanente. Se forma por la acumulación del agua de la lluvia y del deshielo, o porque las aguas subterráneas salen a la superficie terrestre. La cantidad de agua que lleva un río es el caudal. El agua llega a los ríos procedente de la lluvia, de fuentes y manantiales o de la nieve fundida.
El régimen de un río son las variaciones del caudal a lo largo del año. Las aguas de un río discurren por el cauce o lecho, que es la línea azul que se dibuja en los mapas. No confundáis cauce con caudal. Cauce es por donde va el río y caudal es la cantidad de agua que lleva ese río. El lugar en el que se forma un río es el nacimiento, es donde nace. Fácil, ¿verdad? Y el lugar hasta el que llegan sus aguas es la desembocadura. Si un río desemboca en el mar o en un lago, se llama río principal. Si es un río que desemboca en otro río, a este se le llama afluente. A todo el territorio que está formado por el río y sus afluentes se le llama cuenca hidrográfica. Por cierto, un dato importante, todas las palabras que empiecen por el término hidro tienen que ver con el agua, ya que hidro viene del griego y quiere decir agua. Podemos mencionar algunos de los ríos más importantes del mundo. El primero es el Mississippi, que está en Norteamérica. Es el río más largo de América del Norte. El Danubio es el segundo río más largo de Europa. Muy importante también. El Yangtze, que se sitúa en el continente asiático, en concreto en China, es el río más largo de Asia. El Amazonas, que está en América del Sur, es el río más caudaloso del mundo y uno de los más largos. Atraviesa la selva amazónica. El Congo también es llamado Zaire y es el segundo río más largo de África. Y el Nilo, que atraviesa Egipto, es uno de los ríos más largos del mundo. Desemboca en el mar Mediterráneo formando un gran delta, como el que tenemos aquí en la península ibérica, el delta del Ebro. Por cierto, en este punto es importante que os advierta que cuando demos historia vamos a ver cómo las primeras civilizaciones van a nacer en torno a ríos. Supongo que no os parece nada raro, porque claro, el ser humano necesita agua para vivir. Vamos a estudiar a continuación el curso y el caudal de un río. El curso es el recorrido que un río realiza desde su nacimiento hasta su desembocadura, desde donde nace hasta donde muere en el mar. En él se distinguen tres tramos, el curso alto, el curso medio y el curso bajo. Curso alto. Los ríos nacen en zonas montañosas por la acumulación del agua de lluvia o por el deshielo. Además, hay un tipo de precipitación que se llama orográfica que se da en las montañas. Cuando la nube va cargada de humedad, se choca con una montaña y al chocar con una montaña, esta hace como una especie de rampa que eleva la nube cargada de humedad hacia arriba y esta a más altura condensa y entonces se cae la humedad de esa nube en forma de precipitación. En este curso alto, que es el primer tramo, el agua baja a gran velocidad debido a la pendiente. En este tramo, el río tiene mucha fuerza erosiva y excava en la roca, creando gargantas y desfiladeros. En el curso medio ya no hay tanta pendiente, pero el agua tiene bastante potencia porque le va llegando más agua procedente de los afluentes y entonces tiene capacidad para transportar sedimentos. Sin embargo, la fuerza erosiva disminuye puesto que el río atraviesa territorios con menor pendiente. El curso bajo es el espacio más próximo a la desembocadura. Son terrenos muy llanos, lo que provoca una reducción de la velocidad del agua. Esto favorece la formación de meandros, que son esas curvillas que vemos en los ríos cuando los vemos desde arriba, y además esto favorece a la formación. Además, también pueden formarse llanuras aluviales, donde se depositan los materiales que arrastra el agua. Estas llanuras aluviales, además, van a dar lugar a tierras muy fértiles, con lo cual son buenas para el cultivo. En la desembocadura se forman estuarios, en los que se mezclan el agua dulce del río y el agua salada del mar. Y también pueden formarse deltas, que son terrenos de forma triangular debido a la acumulación de los materiales que transportaba el río. Como hemos visto anteriormente, tenemos el ejemplo del delta del Nilo y del delta del Ebro. Para determinar la dirección de un río, tenemos que situarnos desde su nacimiento y entonces desde el nacimiento a la desembocadura a la derecha sería el margen derecho y nuestra izquierda el margen izquierdo. Como hemos dicho anteriormente, el caudal es la cantidad de agua que lleva un río y suele variar con las estaciones del año. Por ejemplo, los ríos que tienen un régimen nival, es decir, que se forman por el deshielo de la nieve, aumentan su caudal en primavera, porque cuando aumenta la temperatura después del invierno es cuando hay más agua en el río. Sin embargo, los ríos cuyas aguas proceden principalmente de las precipitaciones aumentan su caudal en las épocas de lluvia. Algunos cauces solo llevan agua cuando llueve, como los wadi en el desierto del Sáhara y las ramblas y los torrentes en España. Por eso, por ejemplo, hay un pueblecito en Granada que se llama Guadix, viene de ahí, de wadi. Y de ramblas, los almerienses sabemos bastante. Las ramblas suelen tener poquita agua, como nos puede ocurrir a nosotros con el río Andarax.
andarás y no te mojarás. Cuando la cantidad de un río no varía a lo largo del año, decimos que tiene un caudal regular. Eso ocurre cuando a lo largo de todo el año llueve de una forma constante y regular. Sin embargo, en el caso de Almería, ciudad donde solamente llueve en otoño, con suerte, los ríos son de caudal irregular, porque su caudal varía mucho a lo largo del año. Se pueden dar dos casos extremos, o que el río se desborde produciendo inundaciones que pueden tener efectos catastróficos, o que el río no lleve nada de agua o se reduzca muchísimo. A esto se le llama estiaje. El nivel más bajo de un río recibe el nombre de estiaje. Este estiaje se suele repetir todos los años en la misma época. Por ejemplo, en el clima mediterráneo, los ríos de clima mediterráneo sufren su estiaje en verano. Los ríos son muy importantes para nuestra vida. Construimos embalses y canales para abastecer de agua a la población y a las industrias y para regar los campos de cultivo. Además, son importantes vías de comunicación. Algunos ríos son navegables y en ellos se construyen puertos fluviales y canales para facilitar el tránsito. Además, se puede aprovechar la fuerza del agua para producir energía eléctrica y atraer el turismo mediante actividades de ocio, deportes. Podemos poner como ejemplo de uso turístico un paseo por el río Sena en París. Terminamos con esto el primer vídeo del tema 3. Nos espera otro segundo. ¡Hasta pronto!